Historias reales con giros inesperados. Cada relato revela el poder del destino. El viento llegó primero, un gemido bajo que atravesaba las vastas llanuras vacías, rozando los huesos desgastados de la pequeña cabaña de Sara. Era un sonido solitario para un lugar solitario. El polvo, del color del óxido y el arrepentimiento, giraba en corrientes agitadas, cubriendo el único cristal de la ventana hasta que el mundo exterior se convirtió en una fotografía borrosa de una mentira. La vida en el rancho, el legado de su padre, apenas se sostenía ahora era solo una colección de cercas y un granero aferrados a un paisaje árido que no prometía nada más que dificultades. Dentro, el aire estaba cargado con el olor a madera vieja, hierbas secas y el silencio palpable de la soledad. Sara trazaba el borde de una taza de cerámica astillada, el café dentro de ella ya frío. Sus nudillos estaban en carne viva, sus manos callosas por un trabajo demasiado grande para una sola persona, pero parar era un lujo que no podía permitirse. Los documentos de la hipoteca estaban en una caja de madera bajo su catre, un peso constante en su mente. Cada ráfaga de viento parecía un acreedor sacudiendo la puerta, exigiendo un pago que no tenía. La desesperación era una compañera cercana estos días, una sombra que se alargaba en la tenue luz de la lámpara. Era un fantasma en su propio hogar, no perseguida por espíritus, sino por la ausencia resonante de la risa áspera de su padre y el pesado sonido de sus botas en las tablas del suelo. La tormenta se estaba formando con una malevolencia que no había sentido en años. El cielo, antes de un azul pálido e indiferente, se había amoratado en un púrpura negro y violento, oprimiendo el tejado, un peso físico que hacía gemir las vigas en protesta. Un relámpago, blanco y brillante, iluminó el patio por un instante, revelando los brazos esqueléticos del único álamo temblando contra el embate. Luego vino el trueno, un estallido ensordecedor que parecía partir los cimientos mismos de la tierra. No fue un rugido, fue una detonación. Sara se estremeció, su corazón golpeando contra sus costillas. Esto no era una tormenta común, era una fuerza de la naturaleza decidida a limpiar el mundo, y ella era un punto insignificante en su camino. El miedo, frío y agudo, atravesó el dolor sordo de su soledad. Estaba completamente sola, a millas del pueblo más cercano, una figura solitaria contra la furia de los cielos. La lluvia comenzó, no en gotas, sino como una sábana sólida de agua que golpeaba el tejado de hojalata con el sonido de 1000 tambores frenéticos. El mundo se disolvió en un caos de viento y agua, y en su corazón, Sara sintió que su propia resistencia comenzaba a deshilacharse. La tormenta rugió durante toda la noche, un asedio implacable que no permitía descanso. Sara se acurrucó en un sillón gastado, con una colcha pesada hasta la barbilla, escuchando la sinfonía de destrucción afuera. No encendió una lámpara, prefiriendo la oscuridad donde no podía ver el agua filtrándose bajo la puerta ni la forma en que las paredes parecían temblar con cada ráfaga de trueno. Dormir era imposible, cada rugido del viento era una voz que gritaba sus fracasos, su incapacidad para mantener este lugar unido como lo había hecho su padre. Cuando el primer indicio débil del amanecer se filtró a través de la suciedad en la ventana, el mundo cayó en un silencio exhausto. El viento se había ido, la lluvia había cesado, solo quedaba el goteo constante del agua desde los aleros y el olor pesado y empapado de la tierra mojada. Sara se puso de pie, con las articulaciones doloridas por el frío y la tensión, y abrió la puerta, cuyas bisagras chirriaron con un grito oxidado. Salió al porche, su aliento se detuvo en su garganta. El paisaje estaba transformado, brutalizado. El álamo había perdido una rama importante, que yacía astillada en el barro como un hueso roto. Su pequeño huerto estaba en ruinas, con el suelo arrastrado y los tallos aplastados. Pero no fue la destrucción lo que captó su mirada. Fue el cañón al que daba su propiedad, un cañón de paredes empinadas, un callejón sin salida natural de roca y matorrales escasos, ahora lleno de una manada de sementales salvajes. Sus pelajes variaban desde negro medianoche hasta castaño polvoriento y palomino brillante, apiñados en el espacio cerrado.
Eran criaturas magníficas y aterradoras, sus músculos tensos por la energía nerviosa, el vapor elevándose de sus pieles húmedas en el aire fresco de la mañana. A la cabeza estaba el líder, un poderoso semental negro con un ojo salvaje e inteligente y una cicatriz que cortaba una línea blanca en su hocico. La observaba, con las fosas nasales dilatadas, su postura un claro desafío. Estaban atrapados la tormenta, en su furia ciega, los había conducido desde las altas llanuras hasta este corral natural. El corazón de Sara latía con un ritmo doble, uno de miedo primal, otro de asombro atónito. Estos no eran castrados ni ganado domesticado, eran puro poder indomado. Un solo paso en falso, una señal de agresión, y podrían desencadenar una estampida, destruyendo sus cercas, su granero, todo lo que le quedaba. Sin embargo, mientras los miraba, una idea diferente, desesperada y audaz, comenzó a formarse. Eran un desastre, pero en esta tierra implacable, a veces un desastre era la única oportunidad que se te presentaba. Los días se convirtieron en semanas. El miedo inicial que había paralizado a Sara dio paso lentamente a un propósito tranquilo y determinado. Ella conocía a los caballos, su padre le había enseñado no a quebrar su espíritu, sino a entender su lenguaje, el movimiento de una oreja, el vaivén de una cola, el sutil cambio de peso. Comenzó su trabajo, no con una cuerda o un látigo, sino con presencia. Cada mañana caminaba hasta el borde del cañón y se sentaba en la baranda superior de la cerca, dejando que se acostumbraran a su olor, a su quietud. Les hablaba en voz baja y calma, narrando su día, contándoles historias de su padre, llenando el silencio que la había oprimido durante tanto tiempo. El semental negro, el líder, era su enfoque. Era la clave. Su desconfianza era una fuerza palpable, un muro que tenía que desmantelar pieza por pieza. Él observaba cada uno de sus movimientos, sus ojos oscuros no perdían nada. Durante la primera semana, mantuvo a la manada apretada contra la pared lejana del cañón. Si ella se movía demasiado rápido, él resoplaba una advertencia aguda y todo el grupo se tensaba, un solo organismo tembloroso listo para huir o luchar. Ella les llevaba a heno, lo poco que podía permitirse de sus escasas reservas, dejándolo cerca de la entrada del cañón y retrocediendo. Al principio, no lo tocaban hasta que ella se iba. Luego, lentamente, el semental permitió que los caballos más jóvenes y débiles se acercaran, mientras él permanecía de guardia. Una tarde, mientras el sol pálido calentaba la tierra húmeda, lo vio tomar un bocado tentativo él mismo, sin quitarle la vista de encima. Fue una concesión, una pequeña grieta en el muro de su salvajismo. Ella comenzó a pasar todos sus días allí, reparando la sección de la cerca que la tormenta había dañado, sus movimientos lentos y deliberados. Nunca los enfrentaba directamente, siempre manteniendo su cuerpo en ángulo, en una postura no amenazante. Aprendió la dinámica de la manada, los potros jóvenes y bulliciosos, las yeguas nerviosas, los veteranos llenos de cicatrices, y siempre estaba el semental negro, un rey fiero y orgulloso vigilando su dominio. El punto de inflexión llegó en una fresca noche. Ella había estado tarareando una vieja melodía que su madre solía cantar, sus manos ocupadas trenzando una tira de cuero. El semental, que había estado a 100 pies de distancia, dio un paso adelante, luego otro. Se movía con una gracia líquida que desmentía su poder, cerrando la distancia hasta estar a solo un brazo de la cerca. Bajó su gran cabeza, su aliento cálido y dulce contra su mano mientras olía el heno que ella había dejado. Su corazón se detuvo. No se movió, no respiró. Él la estaba aceptando, no como ama, sino como parte del paisaje, una presencia que significaba seguridad, no peligro. En ese momento, observando a la orgullosa criatura salvaje elegir confiar en ella, Sara sintió que una parte de su propio espíritu roto comenzaba a sanar. El otoño de las altas llanuras comenzó a imponerse, pintando los escasos pastos en tonos de oro y bronce. Un frío se coló en el aire de la mañana, un recordatorio crudo del invierno que pronto seguiría.
La despensa de Sara estaba casi vacía, y el dinero de su última venta de terneros se había agotado hacía tiempo. Los sementales, ahora tranquilos y acostumbrados a su presencia, eran un problema magnífico y constante. Los había amansado, no roto seguirían al semental negro, que ahora se acercaba a ella por un puñado de avena o le permitía estar cerca sin un atisbo de miedo. Pero seguían siendo salvajes de corazón, y ella no tenía los recursos para alimentar a 2 docenas de caballos durante las nevadas. La decisión, cuando llegó, fue pesada pero necesaria, tenía que venderlos. El pensamiento era una traición al silencioso vínculo que había construido, una ruptura del extraño lazo que sentía con el semental negro. Mirando sus ojos inteligentes, sintió una punzada de culpa. Él había confiado en ella, y ahora ella planeaba cambiar su libertad por su supervivencia. Sin embargo, la supervivencia era la única ley que importaba aquí. Su padre siempre había dicho, haz lo que debes, Sara, no siempre lo que quieres. Las palabras resonaban en su mente, un mantra triste y práctico. El pueblo más cercano con un mercado real estaba a 3 días de cabalgata, y llevar la manada allí era imposible. Su única esperanza era que un comprador, un arriero o un comerciante, pasara por el viejo sendero que bordeaba su propiedad. Era una posibilidad remota, podían pasar semanas sin que nadie apareciera. Aún así, se preparó. Pasó un día cepillando el pelaje del semental negro hasta que brilló como azabache pulido, su tolerancia a su toque era un testimonio de las semanas de paciencia. Él era el premio, el que atraería a los compradores y fijaría el precio para los demás. Sintió una profunda tristeza mientras trabajaba, sus manos moviéndose sobre sus poderosos hombros y espalda fuerte. Este animal, nacido de la tormenta, la había salvado del peso aplastante de su soledad. Le había dado un propósito cuando no tenía ninguno, y ahora tenía que dejarlo ir. La soledad, que había mantenido a raya durante semanas, regresó, más fría que nunca. El chirrido de una rueda de carreta, un sonido tan extraño que era casi alarmante, cortó el silencio de la tarde. Sara, que había estado reforzando un poste del corral, se quedó inmóvil, con el martillo a medio levantar. Su mirada se dirigió hacia el camino de tierra. Una carreta de carga pesada, tirada por un equipo de 4 mulas robustas, avanzaba lentamente. Era la primera señal de otro ser humano que había visto en más de un mes. Un hombre caminaba junto a la mula principal, con una postura recta y un paso sin prisa. Vestía ropa práctica y polvorienta, su rostro sombreado por el ala ancha de un sombrero oscuro. Cuando se acercó, ella pudo ver que no era de por aquí. Había una quietud en él, una cualidad reservada que lo distinguía de los rancheros ruidosos y quemados por el sol que conocía. Detuvo su equipo a una distancia respetuosa de su cerca, sus ojos abarcando el pequeño rancho en apuros con una sola mirada comprensiva. No la miró con lástima ni desprecio, como tantos otros. Simplemente miró. Señora, dijo, su voz un barítono bajo, tranquilo y uniforme. Tocó el ala de su sombrero. Mis disculpas por la intrusión. Me llamo Elías Horn. Mi carreta perdió una llanta a 1 milla de aquí. Esperaba poder molestarla por un poco de agua para mi equipo y, tal vez, el uso de su fragua, si tiene una. Puedo pagar por el tiempo. La mano de Sara se apretó en el martillo. Los extraños eran un riesgo, pero su solicitud era razonable, su comportamiento cortés. Asintió, con la garganta apretada. Hay un pozo y una fragua en el granero. Está fría, sin embargo. Puedo encargarme de eso, respondió él, su mirada desviándose brevemente hacia el cañón detrás de ella. No habló de ello, pero ella vio el destello de interés, la sutil evaluación de un hombre que conocía el ganado. Era un comerciante, su carreta cargada con bienes envueltos en lona, pero sus ojos eran los de un hombre de caballos. Lo llevó al pozo, trabajando la bomba manual hasta que el balde rebosó de agua fresca y clara.
Él le agradeció en voz baja y llevó a sus mulas al abrevadero, sus movimientos eficientes y gentiles. Mientras bebían, caminó con ella hasta el granero. El aire dentro estaba fresco y olía a heno y metal. La fragua estaba fría y silenciosa en un rincón, con un yunque polvoriento a su lado. Esto servirá perfectamente, dijo, pasando una mano por la superficie lisa y desgastada del yunque. Sus ojos, del color de la pizarra desgastada, se encontraron con los de ella. ¿Manejas este lugar sola? La pregunta fue directa pero no intrusiva, una declaración de observación. Lo hago, dijo ella, su voz cortante. Mi padre falleció. Él dio un lento asentimiento de comprensión. No había un lugar común vacío, ni una expresión hueca de simpatía. Simplemente aceptó sus palabras, otorgándoles la dignidad de su silencio. En ese momento, Sara sintió un cambio sutil. Este hombre, este extraño llamado Elías Zorn, la veía no como una mujer para compadecerse, sino como una persona que soportaba. Y mientras él se giraba para buscar sus herramientas, su mirada volvió a desviarse hacia el cañón y la manada magnífica escondida dentro de él. Elías trabajó con una confianza tranquila que Sara encontró respetable. Encendió la fragua, los fuelles dando vida a las brasas frías, y el rítmico clan de su martillo sobre el metal caliente pronto llenó el aire de la tarde. Era un sonido de propósito, de creación, y se sentía extrañamente reconfortante en la quietud de su rancho. Ella continuó con sus propias tareas, alimentando a sus pocas gallinas y a la única vaca lechera, pero su atención estaba constantemente fija en el hombre en su granero. Él no la observaba, pero ella se sentía vista. Cuando el sol comenzó a hundirse bajo el horizonte, proyectando sombras largas y dramáticas a través de la tierra, él salió del granero, limpiándose las manos con un trapo. La rueda de la carreta estaba reparada. La llanta está lista, anunció. Estoy en deuda contigo, señora. Sacó la mano hacia su abrigo. No, dijo Sara, la palabra salió con más fuerza de la que pretendía. El agua y el uso de la fragua, es solo ser buen vecino. Incluso mientras lo decía, sabía que la palabra vecino era una mentira. No tenía vecinos de los que hablar. Elías hizo una pausa, retirando la mano. La miró, luego al cielo que oscurecía. Será de noche cerrada pronto. El sendero es traicionero en algunos lugares. Si no es demasiada molestia, estaría agradecido de poder acampar aquí esta noche. Puedo irme al amanecer. Era una solicitud práctica, y rechazarla sería grosero, una violación del código no escrito del oeste. Ella dio un asentimiento seco. Puedes acampar junto al granero. Mientras él desenganchaba sus mulas y construía un pequeño fuego ordenado, Sara se encontró dudando en la puerta de su cabaña. Era una cosa permitir que un hombre usara su fragua, otra tenerlo acampando en su patio. Pero algo en su distancia respetuosa, en su manera contenida, aliviaba su aprensión. Más tarde, mientras comía su escasa cena de frijoles y pan rancio dentro, vio el destello de la luz de su fuego. Por impulso, se levantó, tomó un segundo cuenco del estante y lo llenó. Caminó hacia la noche fresca y se acercó a su campamento. Él levantó la vista, sorprendido, cuando ella le tendió el cuenco. No es mucho, dijo, su voz baja, pero está caliente. Él lo tomó, sus dedos rozando los de ella por una fracción de segundo. El contacto fue breve, accidental, pero envió una extraña calidez a través de ella. Gracias, dijo, sus ojos grises como pizarra reflejando la luz del fuego. Hizo un gesto hacia un tronco al otro lado del fuego. Por favor. Ella se sentó, ajustando su chala alrededor de los hombros. Comieron en silencio por un tiempo, los únicos sonidos el crepitar del fuego y el suspiro distante del viento. Finalmente, él habló, su mirada dirigida al cañón. Esos son animales magníficos, dijo suavemente. Salvajes, supongo.
arreados por la tormenta. El corazón de Sara dio un vuelco. Lo son. La tormenta los trajo aquí. Toma una mano hábil para mantenerlos así de tranquilos, continuó, sus ojos volviéndose hacia ella. Una paciente. No solo estaba hablando de los caballos, estaba hablando de ella. Veía las semanas de trabajo, la fuerza silenciosa que había requerido. Necesito venderlos, confesó, las palabras sabiendo a ceniza. Se acerca el invierno. Elías terminó su comida, dejando el cuenco a un lado. La miró, su expresión seria. Soy comerciante de caballos, entre otras cosas. Tal vez podamos hacer negocios. A la mañana siguiente, bajo un cielo del color del denim desvaído, al borde del cañón. Los sementales, sintiendo a un extraño, estaban inquietos, agrupados al fondo, con las cabezas altas y las colas agitándose. El semental negro se interponía entre ellos y los dos humanos, un centinela oscuro y desafiante. Su mirada estaba fija en Elías, un claro desafío en su postura. Es magnífico, dijo Elías, su voz baja con admiración profesional. Y es el que los mantiene unidos. Los demás seguirán su liderazgo. Sara asintió. Fue el más difícil. El primero en confiar. Elías desvió su mirada del caballo hacia ella. La confianza es la única moneda que importa con un animal como ese. O con una persona. Volvió a mirar a la manada. ¿Cuánto pides por ellos? La pregunta era simple, directa. Esto era negocio ahora. Sara había ensayado un número en su cabeza, una cifra desesperada y esperanzadora que pagaría sus deudas y la llevaría a través del invierno. Pero mirando a Elías, a la tranquila estima en sus ojos, descubrió que no podía empezar con una fanfarronada o una mentira. Necesito lo suficiente para pagar al banco y comprar provisiones para el invierno, dijo, su voz apenas un susurro. Necesito mantener este lugar. Era de mi padre. Odiaba la vulnerabilidad en sus palabras, la admisión de su desesperación. Esperaba que él la usara para bajar su oferta, como cualquier otro comerciante habría hecho. En cambio, Elías guardó silencio por un largo momento, su expresión indescifrable mientras estudiaba a los caballos. Son indomados, dijo, pensando en voz alta. Amansados, sí, pero no domados para la silla. Eso reduce su valor para la mayoría. Tomará tiempo y habilidad hacerlos aptos para contratos del ejército o rancheros en el este. Finalmente la miró. Pero las líneas de sangre son fuertes. Tienen buen hueso y corazón. Te daré $500 por la manada. El aliento de Sara se detuvo. Era más de lo que había osado esperar. Era suficiente. Más que suficiente. Era un salvavidas, sólido y real. Las lágrimas picaron en el fondo de sus ojos y las apartó con fiereza. No lloraría frente a este hombre. Y Elías añadió, su voz más suave, ofreceré otros 100 por el semental negro solo. Tengo un comprador en mente, un hombre que aprecia el espíritu. Le dará una buena vida, un pasto amplio. No será domado, será un compañero. La oferta fue un bálsamo para su culpa. El pensamiento del semental corriendo libre, respetado, no forzado a someterse, aliviaba el dolor en su pecho. Miró de la cara estable de Elías al orgulloso caballo en el cañón. Este hombre entendía. Entendía el valor del espíritu del animal, no solo su cuerpo. Entendía su conexión con él. De acuerdo, dijo, su voz cargada de emoción. Es un trato. Él no ofreció estrechar su mano. En cambio, dio un lento y formal asentimiento. El acuerdo estaba sellado, no por un toque, sino por un entendimiento tácito compartido de que esto era más que una simple transacción. Era la transferencia de un legado, de lo salvaje a ella, y ahora a él. Mientras Elías contaba el dinero, sus manos seguras y firmes,
El sonido de caballos acercándose rompió la tranquila mañana. Sara levantó la vista para ver a dos jinetes crestando la cercana colina. Su estómago se apretó en un nudo frío. Reconoció la figura robusta e imponente de Silas Blackwood, su vecino más cercano, cuyo rancho estaba a mediodía de distancia. Era un hombre duro, conocido por su codicia y su creencia de que el poder hacía el derecho. El hombre a su lado era uno de sus empleados. Bajaron la pendiente con un arrogante pavoneo, sus caballos pisoteando la frágil hierba. Blackwood detuvo su montura, sus ojos porcinos recorriendo la escena, Sara, el extraño y la manada de sementales en el cañón. Una sonrisa depredadora se extendió por su rostro carnoso. Vaya, Sara, tronó, su voz áspera, parece que has tenido algo de suerte. Encontraste algunos extraviados, ¿verdad? No son extraviados, Silas, dijo Sara, su voz nivelada a pesar del temblor en sus manos. La tormenta los trajo aquí. La tormenta los sacó de mi pasto del norte, eso es lo que hizo, replicó Blackwood, desmontando pesadamente. Los he estado rastreando durante semanas. Qué bueno de tu parte mantenerlos encerrados para mí. Me ahorra el problema. Era una mentira descarada. Las tierras de Blackwood estaban a millas al sur, y su ganado era de mala calidad, no magníficos caballos salvajes. Eso no es cierto, dijo Sara, manteniendo su posición. Son caballos salvajes. No pertenecen a nadie. Blackwood soltó una risa corta y fea. Dio un paso hacia ella, su postura amenazante. Todo en esta tierra es mío para tomar si una muchacha como tú no puede retenerlo. Ahora apártate, mi hombre y yo tomaremos mis caballos. Se volvió hacia Elías, descartándolo con una mirada. Y tú, amigo, mejor sigue tu camino. Esto es un asunto privado. Elías había permanecido perfectamente inmóvil durante el intercambio, su expresión tranquila, sus manos descansando sueltas a sus costados. No se movió. Esta dama y yo acabamos de concluir un acuerdo comercial por estos animales, dijo, su voz tranquila pero con un filo inconfundible de acero. La factura de venta está siendo redactada mientras hablamos. El rostro de Blackwood se oscureció de rabia. No hay factura de venta cuando la propiedad es robada al propietario legítimo, y tengo el poder para probarlo. Hizo un gesto a su empleado, que se irguió en la silla, su mano moviéndose para descansar cerca de la pistola en su cadera. El aire se espesó con la violencia tácita. La sangre de Sara se heló. Estaba atrapada entre el extraño que le había ofrecido esperanza y el bruto que pretendía arrebatárselo todo, el rancho, su futuro, todo ahora estaba en el filo de un cuchillo. Elías no miró al hombre de Blackwood ni a la amenaza implícita de la pistola. Su mirada permaneció fija en Blackwood mismo, tranquila e inquebrantable. La propiedad es una cuestión de registros y pruebas, no de volumen, dijo Elías, su voz fría y dura como el yunque en el granero. Tú reclamas que estos caballos se extraviaron de tu pasto, entonces tendrán tu marca. El rostro de Blackwood enrojeció. Son de cría salvaje, aún no están marcados. Pero estaban en mi tierra, lo que los hace míos por derecho de salvamento. La ley en este territorio es bastante específica sobre los derechos de salvamento, contraatacó Elías suavemente. Se aplica a la propiedad no reclamada. Estos caballos, sin embargo, no estaban sin reclamar. Estaban en la tierra de la señorita Sara, contenidos por sus cercas y atendidos por su mano. Ella estableció posesión. Soy testigo de ello. Habló con la simple autoridad de los hechos, y cada palabra erosionaba la confianza fanfarrona de Blackwood. El empleado parecía inseguro, su bravata desvaneciéndose ante este extraño tranquilo y bien hablado. ¿Quién demonios eres tú para citarme la ley?, gruñó Blackwood, dando un paso adelante. Un comerciante ambulante. Soy un hombre que cree en los contratos, dijo Elías, dando un paso deliberado para colocarse ligeramente delante de Sara.
Fue un pequeño gesto protector, pero se sintió como una fortaleza. Y tenemos un contrato. Si crees que tienes un reclamo previo, puedes presentarlo ante el magistrado territorial en Prescott. Estaré encantado de dejar mi nombre y dirección con él. Pero no tomarás estos caballos por la fuerza. La mención del magistrado, de canales oficiales y del pueblo, fue un movimiento calculado. El poder de Blackwood era local, construido sobre la intimidación y el aislamiento. No tenía influencia en un tribunal de justicia, y lo sabía. Era un matón, y Elías había desenmascarado su farol sin levantar la voz ni sacar un arma. Blackwood se quedó allí, con los puños apretados, su rostro una máscara de furia impotente. Miró de la expresión inquebrantable de Elías a la nueva desafiante de Sara, y luego a su propio empleado vacilante. Estaba superado. Con una última mirada venenosa, escupió al suelo. Esto no ha terminado, gruñó, la amenaza vacía. Se subió de nuevo a su caballo. Te arrepentirás de esto, ambos. Giró la cabeza de su caballo y galopó lejos, su hombre apresurándose a seguirlo, dejando solo una nube de polvo y el hedor de su derrota. El silencio que descendió fue profundo. Sarah soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo, su cuerpo temblando con la adrenalina residual. Miró a Elías, a su perfil tranquilo mientras observaba la retirada de Blackwood. No había peleado, simplemente había resistido, y había sido suficiente. El polvo se asentó, la amenaza se fue. Sarah miró el dinero que Elías había colocado en una caja cercana, un montón de billetes y monedas que representaban su futuro. Luego lo miró a él. No lo había hecho por los caballos ni por el trato. Lo había hecho por ella. Había defendido su dignidad tanto como su propiedad. Gracias, dijo, las palabras sintiéndose pequeñas e inadecuadas para lo que había hecho. Él se giró para enfrentarla, sus ojos grises como pizarra buscando su rostro. Un trato es un trato, dijo simplemente, pero había un significado más profundo en su mirada. Él podría volver. Estaría aquí, respondió Elías, y en esa simple declaración, Sarah entendió. Era un hombre que terminaba lo que comenzaba. No la habría dejado enfrentar la amenaza sola. Pasó el resto del día ayudándola. Juntos, construyeron un canal temporal, y con la tranquila guía del semental negro, trasladaron la manada del cañón al corral más grande. El trabajo fue duro, pero fluyó entre ellos con un ritmo fácil, sus movimientos sincronizados como si hubieran estado trabajando juntos durante años. Hablaron poco, pero el silencio estaba lleno de una conexión creciente, un entendimiento compartido forjado en la confrontación de la mañana. Esa noche compartieron otra comida junto al fuego, el aire fresco y lleno del aroma a humo de pino y la vasta limpieza vacía de las llanuras. Las estrellas emergieron, brillantes y cercanas en el cielo negro como la tinta. ¿Qué harás ahora?, preguntó Elías, rompiendo el silencio cómodo. Quedarme, dijo ella sin dudar. Mantener este lugar. Hacer que funcione. Pero mientras lo decía, sintió el familiar pinchazo de la soledad. El dinero resolvería sus problemas prácticos, pero no llenaría el silencio. Los caballos se irían. Él se iría. Elías miró al fuego, su expresión pensativa. Tengo una proposición para ti, dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. No es mi lugar ofrecerla, tal vez, pero lo haré de todos modos. Estos caballos, la habilidad que tienes con ellos, es rara. No los rompes, los escuchas. Eso tiene valor. Finalmente encontró sus ojos, su mirada directa y sincera. Mi negocio está creciendo. Suministro caballos a fuertes, a líneas de diligencias, a rancheros que construyen sus manadas. Necesito un socio, alguien que conozca las líneas de sangre, que tenga la paciencia para el trabajo, alguien en quien pueda confiar. Sarah lo miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza.
No le estaba ofreciendo un trabajo. No le estaba ofreciendo caridad. Le estaba ofreciendo una sociedad. Estaba viendo sus habilidades, su fuerza, y nombrándolas como valiosas. ¿Quieres que deje el rancho?, preguntó, el pensamiento tanto aterrador como exhilarating. No, dijo él. Quiero que vengas conmigo. El rancho puede ser nuestra base, un lugar para amansar las manadas antes de llevarlas al mercado. Un lugar al que volver a casa. No le estaba pidiendo que renunciara al legado de su padre. Le estaba ofreciendo una manera de hacer que prosperara. No estaba rescatando a una damisela en apuros, estaba reclutando a una igual. Vio sus habilidades no como algo roto que necesitaba ser arreglado, sino como algo fuerte para unirse. Las lágrimas brotaron en sus ojos de nuevo, pero esta vez no las combatió. No eran lágrimas de tristeza ni de miedo, sino de una esperanza profunda y abrumadora. En los ojos de este extraño tranquilo y firme, había encontrado no solo un comprador para sus caballos, sino un hombre que veía el espíritu indomado dentro de ella y lo valoraba por encima de todo. Sí, susurró, la sola palabra cargando el peso de toda su vida. Sí. Una lenta sonrisa tocó los labios de Elías, transformando su rostro serio. La tormenta había traído a los caballos lo habían traído a él, y él, a su vez, le había traído un destino que nunca podría haber imaginado, un amor nacido no en un gran salón de baile, sino en el polvo y la lucha del salvaje oeste abierto.